Así se cortaron. Encontró el de 803 y luego Antonio La Serna encontró el de 802. Fíjense ustedes qué significa esto, ¿no? O sea, el tipo hizo por iniciativa propia lo que desde fines del siglo XVIII hacía la Oficina de la Estadística Nacional en Francia, ¿no? Un modelo de flujo de la riqueza. Y lo hizo en 802 y lo hizo en 803. Podemos decir, bueno, es decir, hacer un modelo de contabilidad económica en 802 y luego en 803 resulta un poco ocioso. Pero hay oscilaciones entre el 2 y el 3, con una misma arquitectura. Entonces tenía el estado de 1802 y el estado de 1803. Claro, aquí un poco se puede hacer una tasa, ¿no? Una tasa de crecimiento de la economía, pero es demasiado corto, así es que más bien lo que nosotros hicimos fue establecer un promedio entre los datos de 2 y 3. ¿Cómo lo organizó? Bueno, esencialmente hizo estas columnas, ¿no? Producto por producto, digamos, los de la agricultura, los ramos de agricultura, los ramos de ganadería, ganadería, silvicultura, pesca, ¿no? Las manufacturas, y al final dejó las minas. Y entonces hizo una estimación del producto, ¿no? De lo que se sacaba del reino, las exportaciones, las importaciones, y al final sacó una balanza. Omitió, porque se quejó mucho de la pereza, de la indolencia de los funcionarios de la Real Hacienda, omitió los monopolios, básicamente el monopolio del tabaco, el monopolio de la pólvora, United, pero no se detuvo, ¿no? en la omisión de estos funcionarios, sino que pidió a todos los subdelegados que con esa plantilla le llenaran los datos, ¿no? Y luego hizo unas notas con descripción de lo que él consideraba que era la economía regional. Entonces, tenemos una fuente excepcional, una fuente rica desde su concepción original, ¿no? Desde su concepción sistémica de lo que era el funcionamiento de la economía regional, colonial. Además, creó, digamos, lo que ya habíamos advertido desde la sesión de ayer, creó en este nivel, creó la economía de Guadalajara, distinguió lo que entraba y salía de la Nueva España y distinguió, ¿no?, el sector externo, como decíamos ayer, lo que venía del ultramar, ¿no?, y lo que venía de China. Nos hizo parte de la chamba, ¿no? Básicamente plantea él mismo, con su pensamiento de época, la necesidad de hacer un modelo de contabilidad económica. Claro, no le dio el cuero como para hacer lo que Vasily Yoviev habría de hacer 2 siglos más tarde, ¿verdad? Tampoco se le podía pedir mucho. Es decir, lo que no nos hizo fue una matriz de insumo-producto, ¿no? No estaba, su cabeza no estaba en la época. Le interesaba el flujo de la riqueza del sector. Entonces, ¿cómo trabajar esta fuente? El doctor ya nos había planteado el problema implícitamente en su modelo, y lo que convenía ahora era reconstruir toda esa información en un modelo distinto de interpretación. Entonces,
El tipo de análisis que requería era un tipo de análisis, digamos, casi la versión más clásica de la historia cuantitativa francesa, ¿no? Un modelo de contabilidad económica. Un modelo de contabilidad económica que nos permitiera relacionar, ¿no?, los flujos de entrada y salida, y que nos permitiera también distinguir por el output, estamos hablando sobre todo de productos, no de transacciones intersectoriales, sino de productos, que nos permitiera entender, digamos, la arquitectura de la economía en términos de su flujo de mercado, ¿no? Porque claro, y este es un dato importante, él se refiere exclusivamente a la producción destinada al mercado. Es decir, aquella que podía ser de alguna manera calculada a través de los registros fiscales. Y utilizó para ello, bueno, la información fiscal disponible en la Cámara de Guadalajara y de la Administración de Alcabalas, etc., ¿no? Es decir, se documentó muy bien, ¿no? Pero también estableció muy claramente la restricción, ¿no?, en la calidad de la información no digas. Inicié con el tema de la fuente. Dejé en tu oficina la computadora para poder proyectar. Si quiere, me recuerda yo. No, pues, no importa. Esa sería una opción. Pero sí, gracias. Bueno, entonces la fuente ya nos orientaba sobre la producción. Ahora, ¿cómo reorganizarla? Entonces, habría que desplegar una nueva matriz y colocar producto por producto, o sea, reorganizarlo producto por producto. Porque claro, él tenía una concepción de lo que era la industria, que por ejemplo, interesante, ¿no?, saberlo, pero en una concepción moderna sería difícil de caracterizar así. Por ejemplo, la sal, ¿no?, como industria. Claro que era industria en el sentido de la época, ¿no? Estaba pensado en términos industriales como insumo de la minería, ¿no? Entonces, habría que hacer toda una reorganización de la información. Y un poco a eso nos dedicamos. Es decir, hicimos una nueva matriz y metimos producto por producto a partir de una concepción distinta, digamos. Partimos de la idea con la restricción de la fuente, de que se trata de una instantánea de la economía, ¿no?, es una visión estática de la economía, una evaluación del producto en un momento dado, y el reto que teníamos que hacer era convertir eso, ¿no?, esa medición estática, en una explicación dinámica, ¿no? Pero vamos a dejar por el momento eso y les voy a contar un poco cómo se reconstruye la matriz. Bueno, partimos de una visión muy simple, ¿no? Tendríamos que organizar esto como la demanda global, regional, y la identificamos con la oferta global regional, ¿no? Es decir, partimos de este supuesto keynesiano elemental, de que hay una identidad entre la oferta y la demanda en este momento. No equilibrio, identidad. Entonces, lo que había que trabajar es un sistema de identidades, ¿no? Y a ver, antes de proyectar, vamos a mejorar. Bueno, entonces teníamos que pensar en cómo organizar esa demanda, ¿no? Y para calcular a partir de esta identidad, tendríamos que, por la información que teníamos que pensar en el producto global regional como un producto que era la producción intermedia plus la producción final. Porque al final de cuentas era lo único que podíamos ver, ¿no? ¿Qué parte de esa serie de productos estaban destinadas al consumo? ¿Qué parte de esa producción formaba
parte de todo el sistema de transacciones interverticales, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo organizar los datos? Bueno, habría que separar, por supuesto, por grandes sectores, ¿no? Y entonces, el primero era el producto agrícola, ¿no? Entonces, todos aquellos ítems que hacían referencia a la agricultura, maíz, trigo, tal, ¿no? La producción pecuaria. Y es tan importante su distinción porque, considerando esto, digamos, el sector primario, ¿no? Era importante distinguir de la agricultura y la ganadería porque ya nos había el autor dado una buena información del número de cabezas, ¿no?, criadas, que consideraba criadas para el mercado, ¿no? O sea, no la cabaña, sino aquel producto ganadero que iba destinado al mercado, ¿no? Y distingue entre ganado mayor, ganado menor, vacunos, equinos, caprinos, porcinos, una maravilla, ¿no? Ovinos. Vale. Después, también, claro, en esta producción pecuaria habría que tener una visión que considera la ganadería plus la apicultura, que fue importante, más la pesca. No así tomar en cuenta por los historiadores, ¿no? Y dos aspectos importantes de la economía indígena eran estos dos, ¿no?, subsectores, digamos, ¿no?, de la economía extractiva. Porque los indígenas tuvieron el control sobre la oferta de miel y de cera, importantísima la cera, ¿no? Y en el caso de las lagunas y los litorales, los saladeros de peces fueron también controlados por los indígenas. La oferta, ¿no?, alimentaria de peces corrió por cuenta de los indígenas. Habría que tomarlo en cuenta entonces. Bueno, habría que considerar una, digamos, producción industrial. Claro, lo que no tenemos aquí es la forestal, ¿no? Aunque teníamos información, el autor consigna una información importante, que es una forestal, que son las vigas de madera, ¿no? Las vigas de madera que se usaban no solo para la construcción urbana, sino también para las minas. Entonces, sí tenía importancia. Bueno, una producción industrial, ¿no?, y una producción minera, y aquí hicimos una distinción que nos parece importante, no monetaria. No, es decir, una parte de la producción minera que era funcionalmente industrial. Estamos hablando de cobre, estamos hablando de sal, estamos hablando de esquife, carbonato de sosa, un sumo de la producción minera. Bueno, y desde luego, el sector monetario, que es la minería monetaria, ¿no?, que es fundamentalmente plata, ¿no? Muy poco, pero es el oro que venía asociado, etc. Pero era básicamente plata, ¿no? Bueno, entonces teníamos ya una división sectorial, que ahí vienen todos los productos. Bueno, eso está en el apéndice del libro, no voy a tener mucho en ello, ustedes lo pueden ver. ¿Cómo le va? Bueno, el otro tema que había que, una vez que se tenía una división sectorial, había que pensar ya en todos estos ramos y la suma de todos ellos en términos de la organización, ¿no?, de la economía. Entonces habría que combinar, decíamos, ¿no?, oferta, la demanda final y la demanda global, digamos, demanda final plus demanda intermedia, ¿no?
En la demanda final, había que hacer una distinción entre la demanda final alimentaria y la demanda final no alimentaria, ¿no? Porque nos parecía, perdón, aquí en el 3 entra la manufactura y el cuarto el sector monetario, ¿no? En el 3 es la manufactura. Y un sector de manufactura muy diverso, ¿no? Que iba desde la manufactura textil, la manufactura de cueros, ¿no? Y también de ciertos productos alimentarios, ¿no? Como bebidas, por ejemplo, ¿no? Que fueron importantes. Y entonces, en la demanda intermedia, ¿no? Había que establecer las características de esa demanda intermedia, ¿no? Una demanda intermedia a la producción regional, ¿no? Y una demanda intermedia a la producción de la Nueva España, ¿no? Entonces, un poco ahí también ya planteamos los flujos de esa circulación, ¿no? Por ejemplo, la sal, ¿no? La sal. Les digo un problema en donde tuvimos que recurrir a cierto tipo de mediciones indirectas, ¿no? Cuando teníamos una cifra sobre cargas de sal, una producción total, la sal que salía, ¿no? Y la sal que se quedaba. Entonces, ¿cómo separar la sal que no estaba distribuida en la fuente, que va a la alimentación, de la que va a la demanda intermedia? Si la fuente no nos da, teníamos que hacer una conjetura que nos permitiera estimar, ¿no? El consumo per cápita de sal a lo largo de un año. Considerando que el consumo humano no solamente es el consumo utilizado para la alimentación, sino que los indios usaban la sal también para curtir cueros y en algunos casos para blanquear los textiles. Entonces, bueno, había que buscar sobre este producto bibliografía, testimonios de época, etcétera, para hacer un cálculo. Está en el libro, lo que se siguió. 2. El ganado, ¿no? Porque teníamos cabezas de ganado, teníamos cuero, teníamos cebo, ¿no? Era muy importante en el caso del ganado estimar el consumo humano de carne, ¿no? A diferencia de la Argentina, en donde no, lo que importaba era el cuero y desollaban a los animales y el resto, ¿no? Ahí quedaba, importaba el cuero. Acá, otra economía, otra cultura de aprovechamiento del ganado era el cuero, y más importante que el cuero era el cebo. Y algo que también importaba era siempre importado, los cuernos, pero en este caso la vaca. Porque los cuernos y los huesos se molían y era un insumo importante para la minería. Con eso, ¿no? Se amalgamaba, se amasaba la retorta del proceso de la soja. Entonces las minas demandaban este calcio, en realidad era el calcio lo que se aprovechaba de los cuernos de las vacas, ¿no? Entonces se aprovechaba la carne, se aprovechaba el cuero, se aprovechaba el cebo y hasta los cuernos y las pezuñas, ¿no? Y como ustedes saben, también de los cerdos, ¿no? Del cerdo no queda nada sin aprovechar, ¿no? Entonces, había problemas de medición y de cálculo respecto a, digamos, qué parte de esa demanda formaba parte de la demanda final y de la demanda intermedia. Calcular el consumo humano, ¿no? El consumo per cápita de carne. Bueno, había que saber cuánta carne daba una vaca, ¿no? Y cuántas libras pesaba una vaca promedio de la época. Por fortuna encontré un texto que es una estimación en la Facultad Veterinaria, ¿no? Cálculos
una suerte de arqueología de la ganadería, donde explicaba, ¿no? Cómo calcular, y había una regla de 3 fantástica que nos permitía calcular a partir del peso promedio de las vacas la composición de la carne, ¿no? Los huesos, qué sé yo, ¿no? Se los menciono un poco para decirles que cuando se está trabajando en la construcción de un modelo así, hay que ser lo más exhaustivo posible, ¿no? Y llegar a datos precisos, ¿no? A mí me parece que puede ser como un 30 dirigido ¿no? a la demanda intermedia, y un 20, no, habría que ser un estudio cuidadoso. Y había que revisar desde luego los conceptos para los cuales cierto tipo de mercancía se utilizaba. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que se utilizara el estilo ¿cómo se llama? El azafrán. Se importaba azafrán. Y se importaba azafrán a un costo muy alto, ¿no? Y había un doble uso del azafrán que es importante decirlo, ¿no? Porque la fuente dice, no, azafrán, condimento, azafrán y cultura. Salud. Entonces, pues había que investigar cuáles eran los usos del azafrán a fines del siglo XIX. Y efectivamente había el azafrán, que era el azafrán, digamos, gourmet, ¿no? Y era una cantidad pequeñita, ¿no? No era una colonización valenciana la que había ahí, entonces poco arroz se consumía, pero se consumía una cantidad bárbara de un azafrán tinto, ¿no? Que era un pistillo no importado, sino de la tierra. Y se utilizaba, y era la parte más importante, se utilizaba como un colorante natural, igual la grana cochinilla, etc. Entonces, ¿dónde colocar uno y otro producto? Uno en la canasta de la demanda alimentaria, otro en la canasta de la demanda intermedia, ¿no es cierto? Entonces, cada producto, cada ítem suponía, ¿no? Una investigación del producto. En el caso del maíz y el trigo, era un poco estimar en función de los rendimientos del maíz y del trigo, que ya para el siglo XIX lo teníamos especificado, ¿no? Para la primera mitad. Hay una estadística muy interesante de Severiano Roa de 1821, que en realidad lo que este caballero hizo, el fundador de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, etcétera, a nivel local, lo que hizo fue mediciones de rentabilidad promedio de las haciendas en el centro de la región, ¿no? Y calculó la relación que guardaba, ¿no? por maíz cosecha. Entonces, a partir de esos cálculos del 19, había que hacer una inferencia retrospectiva y calcular el tamaño de la tierra que debía de ser roturada, ¿no? Para conseguir nivel de producción de los alimentos. Bueno, quiero decirles, ya que estamos en el taller, el tema era interesante y cada que uno quería sacar un maldito número, ¿no? Habría que hacer una investigación sobre cada uno de los productos. Como la misión que nos habíamos propuesto era hacer las transacciones intersectoriales, porque ¿no? Ingenuamente creía que podía sacar los coeficientes técnicos, ¿no? Que me permitieran relacionar la manufactura con otros sectores de la economía y entonces poder advertir la capacidad de la manufactura de vincularse, de encadenarse, ¿no? Los encadenamientos productivos hacia atrás y hacia adelante del sector manufacturero. Bueno, lo intenté durante un año, pero lo que alcancé a llegar fue eso, ¿no? Pues investigar producto por producto y empezar a especificar el carácter de la matriz. Bien, ¿hasta aquí me siguen? Sí, ok. Yo tengo una pregunta acerca de la metrología, las medidas de la época, ¿cómo hicieron para normalizarlas? Eso fue todo también un rollo. Hay poca investigación sobre metrología, ¿no? En México está un trabajo importante, la tesis de Fouquet, tú la conoces, ¿no? Una buena tesis, que lo que nos alcanza a decir, ¿no? La tesis hecha en Francia, lo que nos alcanza a decir es que
que hay una complejidad metrológica del antiguo régimen mexicano, porque hay, digamos, valores regionales de una misma medida, ¿no? Entonces, el cubo de maíz, por ejemplo, tenía una variedad, una oscilación, ¿no? Pero bueno, había cierto tipo de medidas como cargas y fanegas que eran relativamente estables. Y claro, medidas que son, por un lado, y no había que confundirse, ¿no?, medidas de volumen, pero que podían ser también medidas de superficie, ¿no? Cuando la fuente nos está hablando de cargas como peso, ¿no?, y cuando nos está hablando de cargas como superficie, cargas de sembradura, ¿no? Entonces, eso fue otro quebradero de cabeza. Sin embargo, ahí la solución fue irse al siglo XIX, ¿no? Porque hacia atrás podíamos ver un poco la metrología castellana, pero no nos iba a explicar mucho, ¿no? Había que irse al XIX. En 1856, bueno, hay un antecedente importante. A nivel regional se formaron sociedades en el siglo XIX, un poco como unas sucesoras de la Sociedad de Amigos del País, de gente, ¿no?, inteligente, inquieta, ¿no?, sabia, que estaba entusiasmada con la estadística, ¿no? Sí, parte de la cultura liberal estuvo mucho en esto. Entonces, hicieron inventarios topográficos, calcularon la productividad de las tierras, hicieron levantamientos arqueológicos. Entonces hay boletines de la Sociedad de Geografía y Estadística que nos están dando información parcial sobre esto, según el interés de cada época. Y eso empieza alrededor de lo de Roa, es el primer trabajo, en 1820, hasta 1865 más o menos. Pero en 56 hay un quiebre importante. Se decreta la adopción del sistema métrico decimal en México. Claro, un poco como eran los liberales de la época y como son todavía hoy día los políticos mexicanos, ¿no? Primero decretan y luego ven si es posible, ¿no? Entonces, decretaron la adopción del sistema métrico decimal, no pasó nada, ¿no? Si la gente siguió, por supuesto, haciendo tratos y contratos con la vieja metrología, ¿no? Pero una parte importante de esto fue que el resultado de ello, ¿no?, de la incapacidad de establecer un sistema homogéneo de pesas y medidas, ¿no?, se hicieron investigaciones sobre las peculiaridades regionales de las medidas. Entonces, ¡pum!, a los boletines y ahí a sacar información, ¿no?, para tratar de homogeneizar. No tenía grandes dificultades, pero sí era importante establecer, ¿no?, una relación. Por ejemplo, también en el vino, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de botijas de vino? O de frasqueras de mercurio, ¿no? Entonces, todos estos pequeños detalles en realidad son los que llevan más tiempo para ir construyendo, ¿no?, la matricidad de certidumbre a cada uno de los datos. Además, es lo que menos ven los colegas, ¿no? Y es toda la parte como me recomendó mi querido profesor Azarrulla, había que romperse el culo en el archivo y en la investigación para sacar 3 cifras, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que se hizo y está en el apéndice, o sea que se lo pueden brincar. Pero bueno, ahí está. ¿Responde un poco a la idea? Bueno, entonces, el siguiente punto, ya que se tenía... Perdón, yo tengo 3 preguntas. Sí. Lamento mucho haber llegado tarde, si no, la primera es, esta es una tabla de insumo producto. Sí. Muy bien, pero ¿y cómo se hace para, pues, si necesita la información? Sí, da una visión estática que es importante, pero no nos interesa sobre todo los cambios en el entrelazado de eso que está actuando. Y se puede continuar con series para ver los cambios en la demanda final, la demanda agregada, la demanda independiente. Esa es la primera. La segunda, que el cuadro de insumo producto supone que efectivamente hay una movilidad de bienes y de factores en el mercado y a precios. ¿Y qué pasa cuando
cuando esa articulación, como en el caso de inevitable de Nueva Granada, no pasa por el mercado, sino el mismo propietario de un complejo minero, que al ser propietario de una hacienda hace lo mismo, pero sin la mediación del mercado. Pero para el caso del Perú, por lo menos, existe el compaso. Es decir, lo que los arrieros tenían que pagar y declarar cuando movilizaban sus bienes de un lugar a otro. Se fue utilizado contablemente por otra parte para los subsidios. Y eso es también creo una fuente alternativa para realizar esta conclusión. Bueno, a ver, en el caso de lo que estoy explicando es la fuente de las relaciones de Abascal me permitieron construir modelo estático, ¿no? Ya después utilizaré las fuentes fiscales para la demanda, ¿no? Por lo pronto, lo que era importante era tener estas instantáneas, ¿no? Y organizar esta información a partir de un concepto de flujos. Lo que estoy tratando de decir es por qué no me atreví a hacer una matriz de insumo-producto, ¿no? Porque me hubiera representado asumir una serie de supuestos y establecer cálculos próximos sobre cada uno de los datos, sobre todo transacciones intersectoriales. Entonces, fue por eso que elegí más bien agrupar, ¿no? Y resolverlo por un sistema de identidades y no inventarme valores paramétricos, ¿no? Que establecieran estas relaciones intersectoriales. Entonces, el modelo lo único que quiere perseguir es organizar la estructura económica de la época, cambiando el orden de las mercancías, distinguiendo, como decía, la demanda, la oferta regional, ¿no? Aquello que producía regionalmente para la demanda intermedia y para la demanda final, y distinguir la demanda final, la alimentaria, de la no alimentaria. Producto por producto. Segundo tema, precios. Abascal pone precios, ¿no? Pero evidentemente, en el mejor de los casos podrían ser precios promedio a partir de información fiscal, ¿no? Porque él construye su tabla a partir de la información de la Caja Real y de la Administración del Cabal, ¿no? Y de la información que le provee, como dice, los distintos subdelegados. Entonces, la información tiene la enorme ventaja de ser una información contable agregada y una información territorial. Entonces, uno supone que a la hora de poner un precio, ¿qué se puso en la cabeza? ¿No? Establecer un promedio. Hago un test ahí de precios, de los precios que él señala y los precios que en el mismo año señala Fungo, ¿no? Y la desviación es enorme, ¿no? Y tiene que ver, pues, justamente con el hecho de que se trataron de precios subvalorados. Pero no nos interesaba, al final de cuentas, o no podíamos buscar precios realistas, entonces cambiar el precio de un producto y dejar estático el otro, ¿no? Entonces, la decisión que tomamos fue asumir esos precios como unos precios promedio, ¿no? Precios promedio de mercado, y considerar que la cantidad por el precio nos podía dar una dimensión de valor, que es lo que el propio Abascal quería transmitir, ¿no? Entonces, hasta ahí fuimos respetuosos de la fuente. El tercer problema que plantea Heraclio, que es importante, él lo mira a nivel micro, ¿no? Es decir, cómo una organización empresarial, como podría ser la mina, que funcionaba efectivamente igual en la Nueva España con esa norma, es decir, abatir el número de transacciones de mercado para que el output final diera una mayor rentabilidad. Y en efecto, la versión de West es de que hay un complejo agrario minero en donde la conducción, digamos, centralizada de estos negocios disminuye enormemente las transacciones que podríamos considerar nosotros intersectoriales, ¿no? Pero tampoco teníamos información para eso. Ahora, en el caso de la minería, porque no se toma en cuenta el centro minero de Bolaños, que correspondía territorialmente a otra región, y que además en este momento estaba declinante, lo que tenemos es
una estructura de producción de plata de pequeñas unidades, ¿no? Con mucho campusinaje. Entonces, la hipótesis que asumimos es que por la naturaleza de la organización de la producción de plata a nivel regional, que no es en grandes centros mineros, hay un mercado mucho más dinámico y menos, digamos, centralizado, ¿no? No sé si respondo a tus tres preguntas. Okay. Bueno, entonces, una vez que se tenía eso, bueno, partíamos de la idea siguiente. El output es una oferta global regional. Digamos, así podemos considerar el conjunto de la producción. Bueno, pero teníamos que pasar a concebir que esta producción tenía, una demanda global que tendríamos que ver por destino, porque además Abascal, les decía, nos ayudó muchísimo porque distinguió lo que se consumía en la región, lo que se enviaba al reino y las importaciones. Entonces teníamos una demanda final, una demanda global, como decíamos, que sería una demanda intermedia, una demanda final. Ya podemos borrar esto, ¿no? Una demanda final, ¿no?, alimentaria, y una demanda final no alimentaria. ¿Sí? Porque habíamos constatado que la demanda alimentaria era muy importante. Es decir, la producción de alimentos, lo que hablábamos ayer, ¿no?, de bienes salarios de otras regiones, particularmente la minería, representaba un peso específico grande en el output regional. Ahora, partíamos de la idea de que también las tres esferas de esta demanda global, ¿no?, es la demanda global regional, ¿no?, la demanda global de la Nueva España y la demanda global, ¿no?, exportación. Claro, aquí lo que estamos hablando es fundamentalmente de plata, ¿no? O sea, del exterior realmente lo que se demandaba era plata. Y una curiosidad en la fuente es que la región exportaba a Europa búcaros. Es decir, cerámica. ¿Por qué cerámica? Bueno, resulta que en un pueblo rabón que estaba junto a Guadalajara, Tonalá, la calidad del barro tiene ciertas propiedades que saboriza el agua y la mantiene fresca. Entonces, los búcaros, ¿no?, toscos, los búcaros toscos de Tonalá tenían una gran demanda en España, porque eran una suerte de refrigeradores, ¿no?, del agua, y se importaban. Entonces, rascando un poco sobre el tema, no me van a creer, pero llegué hasta las meninas. Claro, la Velázquez. ¿Recuerdas las meninas? ¿No? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Un búcaro de Tonalá. O sea, desde el siglo XVII se llevaban esos búcaros. Y claro, la corte los puso de moda. Entonces, eran productos toscos. Estamos hablando de cualidades específicas de un barro, ¿no? Una suerte así. Eran nada estilizadas. Vean con atención, ¿no? Pónganle una lupa a las meninas y se dan cuenta, bueno, esos búcaros todavía a principios del siglo XIX eran producto de exportación regional, ¿no? Una delicadeza importante, insignificante en relación a la plata, ¿no? La plata que era lo que realmente conectaba con el sector externo. Bueno, la demanda global regional, y ahorita vamos a hablar de datos, de lo que resulta, pero la parte interesante era la demanda de la Nueva España, ¿no? ¿Qué demandaba la Nueva España? ¿No? Realmente aquí era donde estaba la pregunta fundamental, porque, como nos decía el intendente Abascal, de esa resultativa ventaja, ¿no?, de vender lo que se produce, ¿no?, y de atraer, como decía, a través de la circulación la plata
que la economía regional requería, ¿no? Entonces, era muy importante saber que se vendía de Guadalajara a la Nueva España, porque ahí venía plata amonedada, ¿no? Entonces, hay dos sectores importantes, ¿no? Hay una demanda final, y la demanda final más importante era la alimentaria, pero plus la no alimentaria también, ¿no? La alimentaria eran fundamentalmente granos. Bueno, ahí hay una relación de productos, ahorita mencionamos los resultados. Y la no alimentaria eran textiles, ¿no? O sea, bienes finales para consumo, ¿no? Textiles, cueros, padanas, botas, cinturones, qué sé yo, ¿no? Prendas de vestir. Resultado de una, digamos, protoindustrialización local. Y lo más importante era la demanda intermedia, ¿no? Y la demanda intermedia es mayoritariamente insumos de la minería, ¿no? Lo más importante de todo era la sal, el carbonato de sosa, los cueros, el sebo. Alguien preguntó ayer sobre la iluminación. ¿No sé también sobre la iluminación? ¿O alguien preguntaba? ¿No? El sebo de las vacas se utilizaba para la iluminación de las minas. O sea, había una gran demanda. Casi las vacas valían más por eso que por los cueros, ¿no? Por el sebo. O sea, procuraba que fueran vacas gorditas, ¿no? O por lo menos cebosas, ¿no? Y había una gran industria. Entonces, esa conexión ya nos explicaba o nos permitía calcular el retorno, ¿no? La explotación de mercancías por el retorno de plata. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces las interrogantes se iban despejando. ¿Y qué podíamos decir? ¿Qué podíamos decir de los resultados? No me lo sé de memoria, pero ahora se los cuento. Bueno, esas formas, como se relacionaba la economía regional con el reino, ¿qué datos duros nos arrojaba el modelo? En la balanza comercial con la Nueva España, 6 eran los productos que tuvieron mayor relevancia porque importaron el 60% del valor de las exportaciones regionales, ¿no? O sea, lo que podríamos considerar como la plataforma regional de exportación de productos. El primero era sorprendentemente el maíz, contrariamente a lo que decía Bañó, ¿no? Exportar maíz se debe tener que ver, ¿no? Es impensable. Pero bueno, fíjense ustedes, casi el 20%. El 12.6% de ese total era sal. El 9.3% mantas de algodón. El 8.3% jabón. Y cuando estamos hablando de jabón, estamos hablando de una manufactura, ¿no? Una manufactura además encadenada con la producción minera, porque el carbonato de sosa también se utilizaba para la elaboración de jabón, y desde luego el sebo, ¿no? Que se utilizaba también para la elaboración de jabón. Y 4.9% vacunos. Ramón Ferrera escribió su libro que se llamaba Guadalajara, ¿no? Y la hipótesis de Ramón es que Guadalajara, y ahí hace un estudio comparativo con Córdoba, ¿no? De que Guadalajara era una región como Córdoba, ¿no? Fundamentalmente ligada al mercado interno con la producción de las exportaciones de ganado. Claro, como ocurre a los historiadores sevillanos, ellos trabajan el periodo en el que encuentran fuentes, ¿no? Fuentes en Sevilla. Entonces, Guadalajara ganadera se acabó en 840,
4 creo, ¡pum! ¿No? Pero a través del derecho de extracción de ganados nos pudo dar una imagen, y aquí viene la información, ¿no?, dinámica de la producción para la exportación de ganado. Entonces tomé los datos que Ramón utilizó para ver este sector externo que él consideraba el sector externo dominante de exportación regional, ¿no?, y puesto en la matriz, ¿no?, nos arroja un 5% total de las exportaciones. ¿Okay? Vaya, no podemos decir que esto invalida el modelo de Herrera, pero sí nos sugiere, ¿no?, el carácter todavía más, digamos, más complejo de la plataforma de exportación, y que las dimensiones, ¿no?, de la exportación regional son todavía superiores a lo que uno puede calcular a partir de ciertas commodities, ¿no?, en este caso el ganado. Bueno, ¿sí me siguen hasta aquí? Ok. Me callo cuando ustedes digan, ¿eh? Vale. Ahora, alimentos. El maíz es el más importante, desde luego. Son 3 los granos fundamentales del consumo en la época. El maíz, cuya mayor importancia es que es de consumo humano y de consumo animal, ¿no? Lo mismo se alimentaban los peones, los trabajadores de minas o los operarios de las manufacturas con maíz, que el ganado vacuno de engorda, ¿no?, ya antes de matar. Las mulas, muy importante, ¿no? Si ustedes ven la pintura del 18, cuando vean a las mulas van a ver a las mulas con un bozal, con una bolsa, ¿no? Era el combustible. Las mulas siempre traían una bolsa de yute, ¿no?, mimbre, digamos, con maíz en el hocico, ¿no?, para que funcionaran todo el día. Entonces había un consumo bárbaro de maíz por parte de semovientes. Y el segundo en importancia era el frijol, ¿no?, que no tenemos 400 variedades de frijol como la papa andina, pero había una variedad notable de frijol, que es la provisión de hierro para la población indígena, ¿no?, y española también. Y el tercero, desde luego, era el trigo. Guadalajara tenía la peculiaridad de, por su clima y por la población, una población criolla, mayoritariamente criolla, había desarrollado una agricultura de riego del trigo, ¿no? De hecho, era una región en donde se consumía mucho pan de trigo, ¿no? Claro, nunca en proporción al consumo de maíz, pero el trigo no era un producto suntuario, ¿no? Y esto viene a cuento porque buena parte de la historiografía nos hizo una distinción artificial entre que el maíz, ¿no?, era el grano de consumo popular, ¿no?, siguiendo la analogía de la Bruce, consideró que era, digamos, la semilla bastarda, y el trigo, ¿no?, era la semilla noble. Pues no, lo que hoy día sabemos, por ejemplo, gracias al estudio de Enriqueta Quirós, es que había una alternancia, ¿no?, según los precios de la tortilla al pan, digamos, ¿no? Había ese shift según el movimiento de los precios. Entonces tenemos 3 tipos de granos que son importantes. Bueno, estos tres granos representaron el 60% del total de la producción alimentaria regional. Tiene sus ventajas y desventajas. La producción es 1.7 millones de fanegas de maíz, 84.000 de frijol y 48.5 miles de cargas de trigo. En conjunto, según los propios datos del Abascal, representan más de 2 millones de pesos en productos de la agricultura. Estamos hablando de una agricultura extremadamente productiva. Bueno, al reino se enviaron 388.000 fanegas en promedio, que representaban más de un quinto de la producción global, ¿no?, que se exportaba, con todo lo que supone exportar maíz, como les decía el día de ayer.
El trigo se extraía 20.000 cargas, que era el doble, o sea, 2/5 de lo producido, ¿no? Era mucho más dinámico el sector de exportación triguero. Y del frijol se extraían 13.000 fanegas, alrededor de un 15% de lo que calcula Abascal que se producía localmente. Claro, el frijol era mucho más barato, ¿no? Secundario al trigo, al maíz y al trigo, pero la proporción es significativa. La sola extracción de la semilla habla bien de esta plataforma de exportación. Recuerden, es pesada, es costosa, ¿no? Entonces, tendría que haber un coste de oportunidad de exportar este tipo de granos que garantizase su extracción, ¿no? Y eso era precisamente la demanda real. Bueno, sobre el ganado, segundo sector importante de la exportación. En 803 uno puede advertir un cambio de tendencia respecto a lo que Herrera nos había dicho desde 1770. Por ejemplo, de vacunos, solo el 13% del inventario de ganado que entra al mercado se exporta. El 30% de los carneros, el 18% de los cerdos y un poco más de un cuarto de las mulas, ¿no? Que se negocian a nivel regional se exportan, y un décimo de los caballos. Muchos burros, ¿no? Guadalajara exportaba burros, más del no es el sistema universitario, la ganadería, el 60% de la producción de burros. Y esto es importante, porque los burros, los asnos, a diferencia de las mulas, ¿no? Van dirigidos a quién. Fundamentalmente los utilizaban para cabañas de la cría de mulas, ¿no? Las acémilas son, como ustedes saben, la combinación entre equino y asnos, ¿no? Entonces, es un insumo a la producción de mulas, ¿verdad? Y también era, digamos, el medio de transporte por excelencia en las comunidades indígenas, por su resistencia, ¿no? Por su utilidad para todo tipo de tareas,